Escucho una voz y se traduce en estrés. La mano tiembla. Se repite a sí misma, yo soy, yo puedo y yo valgo. Yo soy, yo puedo y yo valgo. Sube al escenario y se pone en la marca. La luz alumbra directamente a los ojos, haciendo que no pueda ver nada. Y comienza su charla. Lo que acaban de escuchar es una narración de mí misma hace 5 minutos cuando me dijeron que seguía yo. Y podrán pensar, qué forma tan extraña de empezar una charla. Pero serles sincera con mis nervios y verbalizarlos de tal forma que ustedes lo entiendan es justo lo que necesitamos. Y no vengo a hablar del pánico escénico ni cómo mi mamá me enseñó un mantra desde pequeña que es excelente para estas situaciones. Recuerdo mucho una vez, dando clase de danza aérea, que es este ejercicio que requiere de mucha fuerza y determinación, que estaba Paulina, una niña que por primera vez le salió una figura llamada Ángel. Todos en la clase estábamos muy emocionados y felices por ella. Paulina compartía la tela con Mariana, y en esta ocasión especial, Mariana le cedió su turno a Paulina para que siguiera ensayando la figura. Estuvo casi toda en la clase en la tela Pau. Y al final de la clase me acerqué con Mariana para ver que todo estuviera bien. Y me dijo, nunca se me va a olvidar, es que Pau estaba muy feliz, Miss, a mí ya me sale Ángel. ¿Puedo dejar que ella practique aunque me toque menos tiempo en la tela? Y yo me saqué muchísimo de onda. Pensar que una niña de 9 años estuviera dispuesta a renunciar a algo para que alguien más estuviera bien, me voló la cabeza. Y empecé a pensar en la empatía como algo muy poderoso. La empatía es un proceso que conlleva ciertos pasos y lamento informarles que no existe una fórmula mágica que nos diga el ABC de la empatía ni cómo adquirirlo al tronar los dedos. Son pasos que requieren de un esfuerzo personal y consciente. El primer paso es conocer qué es la empatía. Usualmente se cree que es ponerse en los zapatos del otro, ver el mundo a través de sus ojos. ¿Pero eso qué significa? Su origen griego se traduce de manera etimológica como padecer con. Y la Real Academia Española nos dice que es sentimiento de identificación con algo o alguien. Es decir, compartir con el otro lo que está pasando. Pero ¿qué pasa si nunca hemos experimentado en carne propia lo que el otro está viviendo? ¿Se termina el proceso empático? No. La empatía nos permite comprender situaciones que no hemos vivido porque nos da las herramientas para reconocer de manera sentimental o conceptual diferentes escenarios de los que no somos parte. Es decir, la empatía no es sobre ti. Tiene que ver contigo, pero tú no eres el centro del discurso. Más bien es subtraerse del contexto propio para abrirse a la realidad de otra persona. 2 personas de la misma edad, 20 años, que viven en la misma ciudad, Cuernavaca, que disfrutan del mismo deporte, digamos fútbol, pueden tener realidades totalmente distintas. Hay factores que no cambian, pero las perspectivas están sujetas a los contextos personales que marcan ideologías y costumbres individuales. Por ejemplo, mi mejor amigo Jerry y yo tenemos muchísimo en común. Nos encanta el arte, el teatro y cada uno estudia algo relacionado a eso. Para que yo sea empática con él, debo entender que tengo ciertas limitantes. Como que no soy hombre y eso ya cambia cómo es mi interacción con el mundo. También que sus papás son médicos y los míos se dedican a otra cosa. Hay ciertas cosas que nunca voy a poder ver exactamente de la misma forma que él. La empatía es hacer el esfuerzo de conocer desde la perspectiva del otro lo que está pasando y entender que nunca podremos realmente estar en sus zapatos. Es reconocer que el otro existe de manera independiente a mí, que hay un otro con otro contexto y influencias con el que me puedo identificar. En el momento que entiendo que mi contexto no es el único, dejo de generar expectativas de cómo deberían de ser las cosas y comienzo a verlas como son. ¿Por qué empatizamos? ¿Podría la empatía ser el resultado de un proceso evolutivo? ¿Es natural? Se puede estudiar desde la perspectiva evolutiva y la perspectiva social. ¿Les ha pasado que ven a alguien bostezar y sienten el impulso de hacerlo también? En 1996, un grupo de científicos italianos en la Universidad de Parma categorizó un tipo de neurona denominada espejo. Estas neuronas facilitan el aprendizaje y desarrollo social porque a grandes rasgos se activan cuando realizamos acciones, pero también cuando vemos que otros las realizan. En niños y bebés que aún no tienen autocontrol, es muy fácil observar este proceso. Por ejemplo, en un cuarto donde hay un bebecito llorando y hay otros bebés presentes, lo más probable es que todos comiencen a llorar también. Todos los mamíferos compartimos este fenómeno. Entonces, la empatía se puede explicar por el modelo percepción-acción del sistema nervioso. Pero si dejamos esta como la única explicación teórica de la empatía, entonces sería un proceso natural no perfectible.
y yo estoy convencida que la empatía es algo que se puede aprender y ejercitar. Por su parte, la perspectiva social de la empatía nos habla de un factor de responsabilidad, que puede ser percibido o impuesto por otro o por nosotros mismos inclusive. Ese factor es el que nos permite vivir en sociedad y llegar a acuerdos porque entendemos cómo se siente el otro. El segundo paso es conocer escenarios donde se presenta. La empatía está presente en nuestro día a día y uno de los retos más grandes es conectar con cosas que no conocemos. El año pasado, cuando empezó la pandemia, yo estaba de intercambio fuera de México. Me la estaba pasando bomba, muy feliz, y tuve que regresar de emergencia al país. Ese estrés, angustia y expectativa es compartida por todas las personas que a nivel mundial tuvieron que regresar a sus países. Y sí es posible empatizar con nosotros en ese escenario, aunque tú no lo hayas vivido. Melinda Gates, escritora neozelandesa, dice que sí es posible empatizar sin ningún marco de referencia que te sitúe en un escenario próximo al del otro, haciendo el esfuerzo proactivo de obtener información para entender qué está sintiendo el otro en esa situación, acompañado de un ejercicio de suposición. Yo supongo que tú te sientes de esta forma por lo que he visto, investigado y escuchado. No lo siento contigo, pero te acompaño en el proceso. Eso es poderosísimo, porque no es necesario haber experimentado algo en carne propia para hacer el esfuerzo de entender qué siente otra persona. Basta con escuchar, observar y suponer desde una perspectiva respetuosa. Aunque seamos sinceros, hay escenarios en los que sí reconocemos de primera mano lo que está sintiendo el otro. La empatía reactiva es cuando entiendes por qué has estado en una situación similar a la de la otra persona y ese compartir de experiencias despierta en ti sentimientos. Puede que no sientas lo mismo, pero que desarrolles un sentimiento al observar a alguien bajo ciertos factores como los de tu experiencia. Cuando te identificas con la emoción y se despierta el sentimiento en ti, sientes, aunque no igual y no por la misma exacta razón. Debemos abrirnos a la posibilidad de que todos los que están a nuestro alrededor tienen cosas interesantísimas que contar y que hay más de una forma de ver las cosas. Hace unos meses, por ejemplo, me uní a un cineclub y aunque todos veíamos la misma película, mismas escenas, mismos actores, cada uno rescataba cosas diferentes. Es innegable que hay una historia que la película nos plantea, pero dependiendo del contexto, intereses y experiencias pasadas de cada uno, hay cosas que nos resultan más importantes comentar que otras. Hay una persona en este club que siempre comentaba lo más obvio, lo más lógico. Y cuando estás haciendo el esfuerzo de profundizar, es incómodo escuchar lo obvio. Sin embargo, un día decidí abrirme a la posibilidad de que podía aprender algo de él. Y entendí que tal vez el mundo cinematográfico simplemente no es su fuerte, pero que en definitiva tiene un espacio en el que es brillante y puede enseñarme muchísimo. Esto me abrió las puertas a escucharlo desde otra perspectiva, mucho menos juzgona y más abierta a aprender. Eso mismo pasa con el mundo. Cómo nos comunicamos con los otros está permeado de nuestros intereses, de lo que somos, hemos vivido y creemos. Abrirnos a la posibilidad de que existen dentro de una misma situación más de una interpretación es justamente como empieza la empatía. El tercer paso es conocer mis limitaciones. La empatía tiene límites. Entender cómo se siente el otro no me hace personalmente responsable de su emoción ni cómo la resuelve. Lo que decidimos hacer con la empatía es una cuestión personal, que en algunos casos será decir, ¡uy, qué mala onda! Y en otros, moverse para juntar dinero para una causa significativa. La motivación que conlleva la acción es parte del contexto personal y no está ligada al proceso empático en sí. Otra limitación es que la empatía no cambia nuestra construcción de las personas ni justifica sus acciones. Solo nos permite entender por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, sin emitir un juicio. Otra limitación es que la empatía no cambia nuestra construcción de las personas. Solamente nos permite conocer por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, sin emitir un juicio de si está bien o mal. No es moral. Te permite entender otros contextos y conectar con las personas sin emitir el juicio. Una persona con la que no me llevo bien puede seguir sin caerme bien después de realizar todo este proceso. El cuarto paso es ejercitarla. La empatía es como un músculo que requiere atención, tiempo, ejercicio y paciencia. No es un proceso lineal ni rápido ser verdaderamente empático. Y obviamente va a haber situaciones donde sean más fáciles que en otra, pero vale la pena seguir intentándolo. No se trata de llegar a una meta imaginaria, es descubrir el sendero en el que el otro camina. Y vale más moverse 1 metro con intención a ni siquiera intentarlo. Y lo mejor de todo es que también tiene que ver contigo.
La empatía es un medio de crecimiento y autoconocimiento. Es un ejercicio personal para darnos cuenta de todos los efectos colaterales de nuestras decisiones, tomar el control consciente de nuestro impacto y actuar acorde a esa responsabilidad. Entiendo que afecto al otro como el otro también me afecta a mí. Es una herramienta que te permite conocer qué estás haciendo bien y cuáles son tus oportunidades de mejora. Y entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué vale la pena la empatía si tiene tantos pasos y requiere de tanto esfuerzo? Porque en el momento que conectas con el otro, se abren las posibilidades. No siempre va a ser cómodo, pero si consideramos la empatía como una ventana de experiencias, nunca vas a acabar de conocer el mundo. Y no se trata de tener una utopía en donde todos nos caigan bien por entender sus contextos. No, es sobre adquirir nuevas perspectivas que se traducen en herramientas para enfrentar la vida. Es tomar el control de mi vida para escoger cómo me voy a relacionar con las demás personas. Así que, toma el control. Sé empático, para que entiendas cómo tus acciones y tus decisiones afectan a los demás, para que puedas construir relaciones significativas que aporten a tu vida y dignifiquen tu paso por el mundo. No te voy a pedir que pases por todo lo que yo he pasado para que me entiendas. Para empezar, eso sería imposible. Solamente te pido que lo intentes. Que intentes entenderme desde una perspectiva de bondad y reflexión. Soy Jimena Mariscal. Y aunque no hemos vivido lo mismo, créeme que te acompaño en lo que estás pasando. Y aunque no nos conocemos, estoy segura de que todos podemos ser empáticos. Muchas gracias.